Sí, Uno, ¿Estás calmado. grabando o no? Sí, sí, sí. ¿Dónde está para iniciar la presentación? ya lo cortáis, ¿no? Ya, hermano. Ojo, atentos. Uno, uno, dos, tres. Muy buenas noches, aquí junto a los integrantes Francisco Gómez, Maximiliano Alcaíno, Martín Muñoz y que les habla Cristian Hidalgo, realizaremos la presentación sobre el proyecto de estadísticas. Bueno, el tema a tratar sería la implementación de la inteligencia artificial en el área académica y laboral de la minería. Mediante un formulario se realiza una encuesta para medir conocimientos, perspectivas y posible integración de IA a sectores laborales y académicos. Y tenemos como objetivo obtener información respecto al impacto, la implementación y la satisfacción del uso de la IA de trabajadores, estudiantes en rubros y ramas académicas específicas. Como público en general, tenemos a trabajadores de minería de la zona norte del país y los estudiantes de la carrera de minería de INACAP de Renca. Aquí se presenta el link de la encuesta realizada a las personas. Esta sería la clasificación de las preguntas correspondientes a los estudiantes y esta sería la clasificación de las preguntas hacia los trabajadores. Bueno, como las preguntas de estudiantes, eres trabajador estudiante, cualitativa o nominal. La medida de tendencia central es la moda, que sería de estudiantes, que son 71 estudiantes. Bueno, la pregunta 2, ¿cuál es tu edad? Esta pregunta es de modalidad cuantitativa continua y la medida de tendencia central es la moda de 22 años, 15 personas que corresponden al 21%. La medida de dispersión, el coeficiente de variación, es de 22.65%. La medida de posición es el cuartil 1, 22 años. Bueno, pregunta 3. ¿Qué año estás cursando? Cuantitativa discreta, medida de tendencia central, moda, tercer año. 26 personas que corresponderían al 37%. Medida de dispersión, coeficiente de variación, aproximadamente 37.63%. La medida de posición, el cuartil 3, cuarto año. Bueno, pregunta 4. ¿Cuántos días de la semana vas a clases? Cuantitativa discreta. Medida de tendencia central, la moda. 4 días a la semana, 32 personas. La medida de dispersión, coeficiente de variación, aproximadamente de 20.35%. La medida de posición, cuartil 2, 4 días. La pregunta 5. ¿Cuántos trabajos de investigación haces aproximadamente en un mes? Cuantitativa discreta. Medida de tendencia central, moda. 4 trabajos al mes, 21 personas, 30%. Medida de dispersión, coeficiente de variación, 32.77%. Medida de posición, cuartil 1, 3 trabajos. Pregunta 6. ¿Conoces alguna IA que ayude en tu aprendizaje académico? Cualitativa nominal. Medida de tendencia central, la moda. Sí, que son 62 personas que respondieron sí. Medida de dispersión, coeficiente de variación, 45.74%. Pregunta 7. ¿Cuántas IAs conoces? Pregunta cuantitativa discreta, medida de tendencia central, moda. 3 IAs conocidas, 19 personas que corresponderían al 31%. Medida de dispersión, coeficiente de variación, 45.74%. Y medida de posición, cuartil 3. El 75% de las personas conocen 4 o menos IA. Bueno, pasando a la pregunta 8, ¿cuál inteligencia artificial conoce? Esta es una pregunta cualitativa nominal, donde sacamos la medida de tendencia central, la cual fue la moda, dándonos a conocer una distribución bimodal, que significa que dos de las preguntas tuvieron la misma cantidad de respuestas, con un total de 58, el cual fue Gemini y ChatGPT. Y también tenemos la medida de posición, el cuartil 3, con 58. Pasando a la pregunta 9, ¿existe alguna IA implementada en algún ramo de tu carrera? Esta pregunta es cualitativa nominal, dando como respuesta la medida de tendencia central, que es la moda, con un sí, con 62 respuestas de estudiantes. Luego seguimos con la pregunta 10, ¿cuál ramo? Donde esta pregunta es cualitativa nominal, dando como medida de tendencia central la moda, que viene siendo el diseño de perforación,
con 31 respuestas de estudiantes. Y también tenemos la medida de posición del cuartil 1 con 7,75. Bueno, pasando a la pregunta 11, ¿has utilizado herramientas de la IA en tu estudio? Esta pregunta es cualitativa ordinal, donde analizamos la medida de tendencia central, que fue la moda, dándonos como respuesta que los estudiantes utilizan muchas veces la IA. Y también tenemos la medida de posición, el cuartil 2, que viene siendo muchas veces. Bueno, pasando a la pregunta 12, ¿qué tan satisfecho estás con la cantidad de contenido relacionado con la IA incluido en tu plan de estudio? Esta pregunta es una cualitativa ordinal, donde la medida de tendencia central fue la moda, dando a conocer lo muy satisfechos que están los estudiantes con la inclusión de la IA en su plan de estudio. Y también tenemos la medida de posición, que es el cuartil 3, con el número 5. Bien, en este caso, la pregunta 13, que es, ¿te gustaría que la IA se integre más en los estudios? Las preguntas para los estudiantes, por supuesto. La medida de tendencia central usada es la moda, la correspondiente a a una respuesta de 56 estudiantes, correspondiente a un 79%. O sea, asumiendo que es la mayoría de los estudiantes quienes están de acuerdo con que la IA se integre al plan de estudio. En cuanto a la pregunta 14, necesitamos saber el motivo del por qué integrarían la inteligencia artificial, dando una medida de tendencia central de una moda de 43 respuestas de estudiantes a lo que es el acceso a información personalizada y adaptiva. Bien, en cuanto a la medida de posición, el cuartil 1 representando un 25% sería un valor de 36. ¿Sí? Lo que es 36 hacia abajo es una respuesta de un porcentaje de 25 hacia abajo, o sea, un porcentaje bajo, lo que correspondería solamente a la respuesta y al motivo de que es exploración de conceptos complejos. Ninguna otra respuesta, ningún otro motivo se encuentra en el cuartil 1, sino que se encuentra hacia arriba. En cuanto a la pregunta 15, ¿por qué no les gustaría? Necesitamos saber por qué también no les gustaría implementar la inteligencia artificial. En este caso, la moda, la respuesta fue los problemas éticos y de originalidad, correspondiente a 10 respuestas de los estudiantes, lo que correspondía a la medida de posición sería en este caso el cuartil 2, un 50%, correspondiente a una respuesta de 7. De ahí hacia abajo tenemos respuestas como la despersonalización del proceso de aprendizaje y presión por la optimización. Tenemos la disminución del desarrollo de habilidades críticas, y la reducción de la interacción humana. Pasando con la siguiente, tenemos lo que es el primer modelo de regresión lineal, ¿sí? Donde buscamos conocer la relación entre cuántas IAs conocen los estudiantes y el nivel de satisfacción, donde como podemos ver en el gráfico, en el diagrama de dispersión, no existe ningún tipo de relación. Podemos ver también en el coeficiente de correlación lineal que es bastante cercano a cero, o sea que no se busca una forma de poder relacionarlo. En cuanto al coeficiente de correlación de determinación, corresponde y nos enseña exactamente lo mismo. Por lo tanto, no podemos buscar una conexión o una relación entre estos temas, que podemos asumir que no existe una pertinencia, no existe una viabilidad ni una confiabilidad para poder relacionar estos datos. Ahora, la predicción es la siguiente. Se buscaba entender si el nivel de satisfacción correspondía a cuántas IAs conocían los estudiantes, lo que dio completamente negativo. En cuanto al segundo modelo de regresión lineal, buscamos asociar cuántas IAs conocían los estudiantes con respecto a la edad. Al igual que con el modelo anterior, vemos que en el diagrama se presenta un diagrama bien disperso, por lo que no existiría un tipo de relación en cuanto al coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación de determinación, ambos dan cercano a cero, uno dando positivo, el otro negativo. De todas formas, no existe ningún tipo de relación, ya que ambos son cercanos a cero. La pertinencia, como podemos deducir, la verdad no es viable, esto no es confiable realizar esta asociación entre estas dos variables. Y la predicción era algo similar a la anterior, que era si es que dependía de la edad, cuántas inteligencias artificiales conocían los muchachos, lo que dio completamente un resultado negativo y contrario. Ok, en conclusión, de la pregunta 1,
Con un total de 102 encuestados, el 69% se identificó como estudiante y el 31% como trabajadores. Bueno, en la pregunta 2, la edad más frecuente de los encuestados fue de 22 años. Pregunta 3, ¿qué año estás cursando? La mayoría de los estudiantes encuestados se encuentran cursando el tercer año de su carrera. ¿Cuántos días a la semana vas a clases? La mayoría de los estudiantes encuestados va 4 días a la semana a clases. Bueno, como pregunta 5, la mayoría de los estudiantes realizan 4 trabajos de investigación al mes. Como pregunta 6, ¿conoces alguna IA que te ayude en tu aprendizaje académico? De 71 encuestados, el 87% conoce IA para el aprendizaje académico frente a un 13% que no. ¿Cuántas IA conoces? La mayoría de los estudiantes encuestados conoces al menos 3 IA diferentes. Bueno, pasando a la pregunta 8, ¿cuál inteligencia artificial conoce? Logramos concluir una clara prevalencia de Gemini y ChatGPT en el conocimiento de los encuestados debido a su popularidad. Pasando a la pregunta 9, ¿existe alguna IA implementada en algún ramo de tu carrera? Logramos concluir que más de la mitad perciben la IA en sus estudios, sugiriendo un avance en su integración académica o profesional. Pasando a la pregunta 10, ¿cuáles ramos? Logramos identificar que diseño de perforación es percibido como el ramo con mayor integración o conocimiento de la IA, sugiriendo su relevancia en esta disciplina. Pasando a la pregunta 11, se concluye, gracias a una escala de Likert, que la inteligencia artificial ha sido ocupada muchas veces en los estudios. Y como pregunta 12, logramos comprender que gracias a una escala de Likert también, los estudiantes están muy satisfechos de los contenidos relacionados con la IA que están implementando en su plan de estudio. Bien, en cuanto a saber si a los muchachos, a los estudiantes les gustaría integrar lo que es la inteligencia artificial, podemos ver mediante estas estadísticas que el 79% correspondiente a 56 respuestas a favor estaría de acuerdo con poder implementar la inteligencia artificial. Esto asociándolo con la siguiente pregunta, que es el motivo de por qué les gustaría. Sí, el motivo en este caso, la pregunta 14, la moda sería de 43. ¿Sí? Sería de 43 en base a lo que es el acceso a información personalizada y adaptativa. Este sería el principal motivo por el cual a los muchachos les gustaría integrar la inteligencia artificial. Ahora, como grupo, creemos también que una de las principales pudo haber sido la exploración de conceptos complejos. Todo esto analizado en base a los conocimientos y una perspectiva interna dentro de nuestro plan de estudio y de lo que se puede ver cotidianamente. Con la pregunta 15 podemos también entender por qué a los que votaron no les gustaría implementar la inteligencia artificial, dando una moda de 10 menciones a lo que es problemas éticos y de originalidad, algo completamente comprensible. Y también como grupo creemos que la dependencia excesiva y falta de autonomía podría ser uno de los motivos principales, y en este caso no sería uno de los principales, más no uno de los menos importantes. En cuanto al primer modelo de regresión lineal, concluimos que no hay una relación lineal significativa entre lo que es el conocimiento de la inteligencia artificial y la satisfacción que buscábamos relacionar. Y en cuanto al segundo modelo de regresión lineal, existe una relación lineal positiva, pero débil, al igual que la anterior. Bueno, en general hay una visión positiva y expectante hacia la IA en la minería, con preferencia por su integración para optimización y acceso a información, pero con reservas sobre dependencia y desafíos éticos. Y para concluir finalmente, el estudio revela un conocimiento e interés significativo en la inteligencia artificial dentro del área el área académica y laboral de la minería, con un claro deseo de mayor integración, aunque con preocupaciones sobre habilidades críticas y éticas. Las correlaciones lineales son débiles, indicando poca relación directa entre el conocimiento de la IA y la satisfacción o la edad.
Gracias. 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 Falcón, gracias.